En un pueblo apartado, entre montañas y valles, vivía un humilde campesino llamado Andrés. Su única compañía era un viejo burro llamado Benito, quien había estado a su lado desde que era un niño. Benito no era veloz ni fuerte, pero tenía un corazón noble y una paciencia infinita. Cada día, antes del amanecer, Andrés y Benito salían al campo a trabajar. Bajo el sol abrasador o la lluvia implacable, Benito cargaba los pesados sacos de trigo, madera y provisiones sin una sola queja. Su andar era lento, pero firme, y su mirada reflejaba la resignación de quien sabe que su vida está dedicada a servir. El pueblo, sin embargo, no veía en Benito más que un simple burro, un animal de carga sin mayor importancia. Nadie notaba su sacrificio, nadie agradecía su esfuerzo silencioso. Andrés, en cambio, comprendía que sin Benito, su vida sería mucho más difícil. Por ello, cada noche, después de un arduo día de trabajo, le daba agua fresca y le hablaba con cariño, como si el burro pudiera entender cada palabra. Un año, una terrible sequía azotó la región. Los cultivos se marchitaban, el agua escaseaba y el hambre acechaba a todos. Andrés, desesperado por sobrevivir, tomó una difícil decisión: vender a Benito. Con el corazón encogido, lo llevó al mercado del pueblo, esperando encontrar un buen comprador que lo cuidara bien. Pero el destino tenía otros planes. Cuando llegaron al mercado, nadie quiso comprar a Benito. Está viejo, decían. No sirve para nada. Andrés sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que Benito aún tenía valor, aunque los demás no lo vieran. Al final, decidió regresar con él a casa. Poco después, una tormenta inesperada arrasó la aldea. Árboles caídos bloquearon los caminos, y muchas casas quedaron destruidas. Andrés y los demás campesinos quedaron atrapados, sin forma de salir en busca de ayuda. Fue entonces cuando Benito demostró su verdadero valor. Con su fuerza y resistencia, ayudó a despejar los escombros y abrió paso entre la destrucción. Su esfuerzo permitió que la gente llegara al río y consiguiera agua. El pueblo, que antes lo ignoraba, comenzó a verlo con otros ojos. Comprendieron que aquel burro, silencioso y paciente, había sido un héroe anónimo. Desde entonces, Benito no solo fue respetado, sino también querido por todos. Sin embargo, la historia de Benito no terminaba ahí. Con el paso de los años, la fama de su nobleza y esfuerzo se extendió más allá de la aldea. Un día, un viajero llegó al pueblo. Era un anciano sabio que había escuchado sobre el burro que había salvado a su gente. Decidió quedarse un tiempo para conocer la historia de primera mano. El sabio observó a Benito y a Andrés durante días. Notó la conexión entre ambos, el respeto y cariño que existía entre ellos. Una noche, se sentó con Andrés y le dijo: «Tu burro no es un simple animal. Su espíritu refleja el verdadero significado del sacrificio y la entrega. Muchos hombres en este mundo buscan reconocimiento por sus acciones, pero Benito solo desea servir sin esperar nada a cambio». Andrés asintió, comprendiendo aún más el valor de su compañero. Decidió entonces construir un refugio más cómodo para Benito y asegurarse de que viviera el resto de sus días con dignidad. Con el tiempo, la aldea prosperó. La gente trabajó unida para evitar futuras crisis. Andrés y Benito siguieron siendo un equipo inseparable, enseñando a los más jóvenes la importancia del esfuerzo, la lealtad y el sacrificio silencioso. Finalmente, cuando Benito llegó al final de sus días, el pueblo entero lo honró con una ceremonia especial.
Colocaron una estatua en su honor en la plaza central, como recordatorio de que los actos más nobles a menudo provienen de aquellos que menos lo buscan. Así, la historia de Benito se convirtió en una leyenda que trascendió generaciones, enseñando a todos que el verdadero valor de un ser no está en su apariencia, sino en su corazón y en las acciones que realiza, aunque nadie más las vea. Pero la historia de Benito no solo se quedó en la aldea. Años después, un escritor de tierras lejanas escuchó el relato y decidió inmortalizarlo en un libro. Viajó hasta la aldea y habló con los ancianos, quienes le narraron con detalle la vida del burro que había cambiado el destino de su gente. El libro se convirtió en un éxito y fue traducido a muchos idiomas. La historia de Benito llegó a oídos de personas en todas partes del mundo, inspirando a muchos con su lección de humildad y sacrificio. Escuelas comenzaron a enseñarla como un ejemplo de perseverancia, y los niños aprendieron a valorar el esfuerzo silencioso de quienes los rodean. Con el paso de los años, la aldea se transformó. Se construyeron caminos, escuelas y hospitales. Pero en el centro del pueblo, la estatua de Benito permanecía, recordándole a todos que el sacrificio en silencio es el más valioso de todos. Sin embargo, la historia de Benito aún no terminaba. Inspirados por su legado, los aldeanos decidieron establecer un festival anual en su honor. Durante el evento, los más jóvenes participaban en competencias de resistencia y trabajo en equipo, recordando los valores de lealtad y esfuerzo que Benito había encarnado. Cada año, visitantes de diferentes regiones llegaban al pueblo para ser parte del festival. Muchos llevaban sus propias historias de animales leales que, como Benito, habían cambiado sus vidas. El festival se convirtió en una tradición y un punto de encuentro donde la humildad y la gratitud eran celebradas. Con el tiempo, la historia de Benito trascendió aún más. Se crearon obras de teatro y películas inspiradas en su vida. Algunos artistas ilustraban su imagen en murales, mostrando cómo su sacrificio había dejado huella en la humanidad. La historia del burro se convirtió en un símbolo de resistencia y entrega incondicional. Años después, un grupo de investigadores decidió estudiar la conexión entre los animales y los humanos, tomando como referencia el vínculo entre Andrés y Benito. Descubrieron que la lealtad y el sacrificio de los animales podían influir en la vida de las personas de maneras inesperadas. Publicaron sus hallazgos en libros y documentales, asegurando que la historia de Benito continuara viva en las futuras generaciones. Finalmente, el recuerdo de Benito se convirtió en una enseñanza universal. En las escuelas y hogares, se repetía su historia como una lección de vida. Los niños aprendían que no es necesario recibir reconocimiento para hacer el bien, y que la verdadera grandeza radica en el amor y la dedicación desinteresada. Así, la memoria de Benito vivió para siempre, no solo en el corazón de Andrés y los aldeanos, sino en la historia de la humanidad, como un recordatorio de que la grandeza no está en ser reconocido, sino en servir con amor y dedicación, sin esperar nada a cambio. Y así, su legado jamás fue olvidado.